from the valley of the jolly. Ho, ho, ho. Green giant, good things from the garden. Hola, 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 queridos amigos. Comienza aquí un nuevo episodio, un nuevo programa de Conservas Guillén. Arranca una nueva edición de este maravilloso formato de radio enlatada. Esto es Conservas Guillén by Trend Micro. Un espacio donde hablamos de tecnología y ciberseguridad y, por supuesto, de innovación, pero siempre en un lenguaje entendible y coloquial, donde la actualidad manda y los protagonistas son nuestros invitados, nuestros enlatados. 30 minutos aproximadamente de conversaciones gourmet del gusto de los paladares más exquisitos. Estamos en Madrid, nos hemos venido hasta las oficinas de Ferrovial en la calle Ribera del Loira. Hoy abrimos una nueva lata para hablar, disfrutar y aprender con Juan Cobo, Global CISO de Ferrovial. Vamos a hablar de la ciberseguridad global en entornos empresariales complejos, distribuidos y heterogéneos. Soy Raúl Guillén y sin más dilación, comenzamos. Estás escuchando Conservas Guillén. Estamos en las oficinas de Ferrovial en la Ribera del Loira y llevábamos unos cuantos meses intentando quedar, pero las agendas son complicadas. En primer lugar, Juan, muchísimas gracias y bienvenido a Conservas Guillén. Pues muchas gracias a ti. Un placer, como dices tú. Hacía tiempo que teníamos esto pendiente y bueno, y por fin estamos en ello. Al final nunca es tarde si, no, desde luego. Si uno lo intenta. Yo en Conservas Guillén me gusta que el invitado, el enlatado, se presente. Hoy estamos con Juan Cobo, pero ¿quién es Juan Cobo? Por si no te conocen los oyentes. Bueno, soy, como dices tú, Juan Cobo, Global CISO de Ferrovial. Ya llevo 20 años en la compañía, ¿no? La verdad es que tuve, voy a decir, el placer y el desafío de desarrollar esta función desde el principio, ¿no? Ya digo, hace 20 años hablar de seguridad y en una constructora, o lo que era una constructora, ahora es otra cosa, pues da para mucho, ¿no? Y antes de esto, pues también trabajando pues ya casi otros, digamos en total unos 30 años en el sector de las tecnologías de la información, ¿no? En diferentes empresas del sector, ¿no? De las que ya casi no me acuerdo. Todas aprendí cosas que me vinieron muy bien para Ferrovial, pero claro, después de 20 años en Ferrovial, pues me cuesta mirar para atrás, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo el año que viene también hago 30 años de experiencia en tecnologías, porque como bien dices, la ciberseguridad, tal y como la conocemos hoy en día, hace 30 años no existía y hace 20 años tampoco. Sí. Eran cosas más relacionadas con las comunicaciones, los perímetros, la protección de las infraestructuras, de los activos. No existía como hoy en día. Totalmente, sí, esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Cuando hablamos de ciber, sobre todo, hasta la palabra, ¿no? Todo antes era como la seguridad informática y, como dices tú, más aplicado en el ámbito de comunicaciones, puertos, poco, no mucho más. Luego se habló de seguridad de la información, luego ciberseguridad, luego una mezcla de todo. Ahora se habla más de resiliencia, se habla de, voy a decir, de confianza digital, se habla de muchos términos que hace 20 años, no estaban en la cabeza diría de casi nadie. Yo aquí siempre digo, somos unos privilegiados porque hemos sido espectadores en primera persona de una transformación que poca gente tiene la oportunidad de disfrutar / sufrir, porque también hay una parte yo creo que de disfrutar. De mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero vamos, tienes toda la razón, ¿no? O sea, hemos sido privilegiados de construir una práctica que no voy a decir que no existía, pero bueno, que era incipiente y que hoy en día pues se ha vuelto completamente protagonista de muchas cosas, no solo digamos a nivel de tecnología, sino de continuidad de negocio, de impacto en la sociedad, de impacto en los ciudadanos, etcétera, ¿no? Sí. O sea, esto, bueno, pues la verdad si miramos atrás no nos lo creeríamos seguramente. Totalmente de acuerdo. Antes de meternos en faena y de saltar al tema principal del día, sí que me gusta hacer 3 preguntas de carácter personal, sencillas. Una ciudad. Muy bien. Una ciudad, bueno, me gustan muchas, pero bueno, me quedo con Madrid. Madrid. Yo me siento muy, bueno, yo nací en Madrid, me siento muy madrileño, de orígenes andaluces, a mis padres, mis abuelos, todos son andaluces y con mucho arraigo a Andalucía, pero me siento muy madrileño, ¿no? Me encanta Madrid y toda la oferta que tiene Madrid, o sea que vamos, me quedo con Madrid. Estamos muy de acuerdo en esto. También, mi padre de Badajoz, de Extremadura, cerca de
del barrio de los Pedroches en Andalucía. Pues mira, mi madre de Pozo Blanco. Pozo Blanco, pues mira, pues de Granja Torrehermosa a Pozo Blanco hay 50 kilómetros, lo único que por medio hay una montaña. Sí, sí. ¿Una comida? Una comida. Pues mira, a ver, si me tuviera que quedar con un tipo de comida, te diría, en general, voy a decir la comida italiana. O sea, es decir, es la pasta, la pizza. Si me tengo que quedar con algo, pues en general me gusta. Pero si también te digo una cosa, yo no soy mucho de comer. O sea, preferiría, si me dijeras una forma de comer, diría una caña y una tapa, ¿sabes? Bueno. O sea, muy madrileño además esto, ¿eh? También. O sea, es decir, es más que sentarme a comer o elegir, sería una caña y lo que me pongan. Eso me encanta. Sí, además eso te permite compartir espacios más abiertos y dinámicos con amigos, que para mí también es una de mis prioridades. ¿Y una afición, Juan? Y una afición, bueno, que he practicado mucho, pero que ya obviamente ya no puedo practicar porque el cuerpo me dijo que no, es el fútbol. O sea, siempre he sido muy futbolero, de jugar muchísimo y de verlo también, obviamente, y de seguirlo también. Muy madridista, como obviamente no podía ser de otra forma. A la Madrid. Pero bueno, sí. Lo siento por los oyentes culés o de otras simpatías, pero yo también soy madridista y hay que decirlo. Entonces, bueno, ya digo, ya no me quedan muchas aficiones, sobre todo yo he sido muy deportista, pero en el pasado, ¿no? Y ya ni las rodillas, ni los tobillos, ni la espalda me lo permiten. Estás escuchando Conservas Guillén. Vamos a hablar del tema principal del día. Estábamos antes off the record conversando, ¿no? De qué podemos hablar, si de conceptos de seguridad proactiva, si de que expliquemos qué es eso de Global CISO en una multinacional como es Ferrovial, compañía muy diversificada tanto en negocios como en localizaciones. Ya no es la constructora que conocemos todos, que conocíamos hace 25 años o 30 años, sino es otra cosa muy distinta. Pero cuando uno pone Global CISO, ese prefijo o ese adjetivo de global a un rol, me interesa que expliquemos por qué. Porque al final no estamos hablando del CISO de una compañía que opera en un solo país, que tiene un único negocio. Eso es. Digo, tiene que estar algo relacionado con esto. ¿Por qué ponemos ese...? Sí, no, a ver, es muy buena pregunta, ¿no? O sea, la palabra global, o sea, tiene su sentido. O sea, la palabra global un poco pues viene de la complejidad que uno tiene que gestionar, ¿no? Digamos, como bien has dicho tú, Ferrovial es una compañía o un grupo muy grande que está presente en muchas geografías en el mundo, con diferentes líneas de negocio, ¿no? Lo que lo hace todavía pues más complejo, y la manera, digamos, de aproximar esta complejidad, que vale para muchas cosas, pero también para la ciberseguridad, pues es tener figuras globales que puedan entender toda esta complejidad y que además, digamos, de alguna manera gestionen y respeten la localidad que tiene, digamos, también cada negocio de Ferrovial, ¿no? De ahí viene lo de global. Global quiere decir que ante mucha, voy a decir, complejidad o bueno, no lo voy a decir, heterogeneidad. No, es difícil. Pues ante, digamos, un entorno heterogéneo, ¿no? Que es más sencillo. Pues bueno, digamos, tú necesitas tener una única visión, una visión global de lo que es el riesgo, de cómo afecta a la compañía. Tienes que reportarlo, digamos, al final a un único órgano, que es el Consejo de Ferrovial, que es único pues obviamente para todos los negocios, a su comité de dirección, aunque luego ya haya consejos y comités de dirección por diferentes activos o diferentes negocios, ¿no? Y de ahí viene la palabra global. Global es, tú tienes que tener esta visión y tienes que gestionar globalmente esta complejidad, ¿no? Dentro de esta complejidad tú tienes que entender que hay entornos, en nuestro caso, que llamamos más corporativos, es decir, todo se gestiona y se opera de una misma manera en todo el grupo, y de eso somos responsables, pero también esto convive con, voy a decir, realidades locales, donde tenemos entornos locales que hay que gestionar, ¿vale? Donde se toman decisiones locales, pero que, digamos, obviamente necesitan al final de una visión global o de un mandato global para que, aun respetando esa localidad, pues se siga con, es decir, el mismo modelo, la misma forma de gestionar o gobernar que tenemos en todos los lados, ¿no? Entonces ahí es donde, voy a decir, el concepto de global es necesario, ¿no? Que ya digo, siempre asociado a gestionar complejidad. De eso viene en un entorno, obviamente, o en una compañía que es global. Al final vemos como todo ese corporativo, o lo que se puede estandarizar para todas las localizaciones, ahora soy yo el que se atasca, barra negocios, está claro que te permite
simplificar ese modelo de gestión, de gobierno, incluso definir arquitecturas y plataformas de Claro. referencia. Sí, efectivamente, nosotros solemos trabajar con, voy a decir, un modelo formal de gestión y de gobierno de la ciber, y que es el que ponemos en marcha en todos los sitios, ¿no? Cuando hablamos de lo que comentaba, que son entornos corporativos, ¿no? Que es que se gestionan y operan desde el mismo sitio, pues somos nosotros directamente responsables de ellos. Cuando hablamos de entornos locales, aplica el mismo modelo de gobierno, pero a lo mejor lo operan ellos, ¿no? Ya os digo, y ahí es donde pues, el sentido de la palabra global pues, tiene toda su potencia, ¿no? En Ferrovial, obviamente, si tú te abstraes de lo que es Ferrovial como compañía total, pues obviamente pues debajo de la figura de Global CISO, pues tú tienes CISO de construcción, tienes CISO de aeropuertos, de energía, de autopistas en Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo. Tienes CISO a niveles no ya de un negocio, sino hasta tienes CISOs de activos concretos, ¿no? La autopista 407 en Canadá, el CISO de Budimex, compañía polaca de construcción, etcétera, ¿no? Ya digo, pues todo esto al final es un modelo y una organización que acaba teniendo, pues sí que una cabeza visible, digamos, o final, que es el Global CISO, el que tiene que hacer de alguna manera, además de tener la visión, pues que todo esto funcione respetando lo que he dicho, ¿no? El sabor de cada entorno, de cada negocio, de cada geografía. Al final está claro que, al igual que el negocio está cerca de esas localizaciones, de esas individualidades, la ciber, que está súper alineada a negocio, tiene que estar también alineada a los riesgos, a los retos, a las necesidades específicas de cada uno de esos negocios. Has hablado como tú, como CISO Global, tienes distintas líneas de reporte directa para cada uno de los negocios, en algunos casos, o las organizaciones, Sí. que entiendo que al final lo que buscan es que esa operativa, ¿no? Quizás llevamos desde la estrategia, la táctica, a la operación. El CISO Global, por supuesto que se encarga de la estrategia, seguro que se encarga de la táctica, pero la parte más operativa quizás está en esos CISOs locales. Sí, es decir, tú al final, efectivamente, Ferrovial, teniendo un ADN común en todos los sitios, pero tiene diferentes identidades, ¿no? Digamos que o por negocio, o por geografía, o por cultura, por lo que sea, ¿no? Entonces sí es necesario estar, como bien dices tú, pegado al negocio, y hay que tengamos figuras que en nuestro caso lo que hacen es pegarse al negocio, conocer el riesgo de negocio, la necesidad de negocio, y al final pues trasladarla en capacidades de seguridad para proteger el valor que genera ese negocio, ¿no? O sea, nosotros es verdad, como comentaba, bueno, como muchas compañías grandes, nosotros tenemos un entorno que nosotros llamamos corporativo, en el que, ya os digo, pues se construyen plataformas, productos, servicios digitales que se prestan a todos los activos del grupo, ¿no? Y ahí hay una función corporativa de ciberseguridad en la que todo se hace desde esa función corporativa, es decir, obviamente desde el gobierno y la gestión, pero hasta la operación de cualquier dispositivo, firewall, cacharro pequeño que tengas, todo se hace desde aquí, se presta a todo el mundo. Pero eso convive con esos entornos locales en los que a lo mejor, pues porque tienen mucha entidad, hay equipos locales. Pues esos equipos locales, la manera, voy a decir, de estar totalmente alineados con nuestro modelo, que se siga el modelo, ¿no? Que persigamos que todo se haga de una misma manera, sobre todo en el qué, no en el cómo, aunque también en el cómo a veces prescribimos la misma tecnología, las mismas plataformas, pues el encargado de hacer ese enlace, ¿no? De que todo fluya es el local CISO. Al final vemos como en ese proceso de estandarización obviamente hay sinergias, simplicidad de entornos, de plataformas. Yo, de mis 19 años en el grupo VRMIR, que en alguna época de nuestra vida hemos Sí, sido... que tú también has sido cliente. Competí amigos, y digo competí amigos porque hemos colaborado en multitud de UTES seguramente, Sí, la antigua OHL y la antigua Ferrovial, que no tiene nada que ver ahora, pero es cierto que las necesidades eran muy similares. Pero a donde iba es que, por buscar ejemplos concretos, que mucha gente que nos escucha a lo mejor no son expertos en tecnología, o al menos no en ciberseguridad, un corporativo puede ser el correo electrónico, puede ser el ERP, puede ser vamos gestión a ver. Documental. A nivel corporativo, pues a ver qué cosas son como muy corporativos. Pues por ejemplo, lo has dicho tú, hay sistemas de back office grandes, es decir, todos los sistemas de colaboración. Ahí está el correo, hoy en día pues todo lo que tiene que ver con Teams, SharePoint, etcétera, ¿no? Los sistemas de recursos humanos, muy corporativos. Los sistemas financieros, ¿vale? Pues muy corporativos. Cuando ya te vas pegando a los negocios, a lo mejor hay soluciones que en el día a día, digamos, en esa operación, pues se han construido localmente, ¿no? Claro. Porque hay que adaptarse a una geografía, una regulación, etcétera. Entonces, a lo mejor,
pues ahí no Sí, por ejemplo, no los llega sistemas al de control corporativo. de telepeaje, cuando hablamos de una autopista Eso concreta, es, por ejemplo. eso es, efectivamente. O si hablamos de energía, pues la seguridad asociada a la planta. Eso es. O sea, por ejemplo, lo has comentado tú muy bien, ¿no? Los sistemas de telepeaje, pero bueno, también llegamos a la aproximación de tratamos de no tener un sistema para una concesión, tenemos un mismo sistema para las concesiones, ¿no? O sea, luego en todos los negocios a diferentes niveles hay otro concepto de global, ¿no? O sea, digamos, si hablamos de Cintra, que son al final pues los gestores de infraestructuras de transporte, pues Cintra tiene también una cabecera que es corporativa o no, más global, tratando de, digamos, de tener las mismas soluciones en todas sus concesiones, ¿no? O sea, que el concepto de corporativo también va bajando, ¿no? Pero sí, vamos, lo que dices, ¿no? Los típicos sistemas más, pues eso, voy a llamar, es que son así, ¿no? Como corporativos, los grandes back office que tenemos, pues bueno, todo eso es corporativo y toda la tecnología, digitalización se protege de la misma manera con unas, digamos, operaciones corporativas, un modelo de gobierno corporativo, etcétera, ¿no? Si me voy a, por ejemplo, por poner un ejemplo local, ¿no? Oye, pues me voy a la constructora polaca Budimex, ¿no? Budimex es muy grande y obviamente tienen sistemas concretos, ¿no? Allí, ¿no? Con independencia de que luego pues estén conectados, digamos, a los corporativos, pero tienen sus sistemas específicos. Eso requiere de equipos técnicos allí o tecnológicos y una función local de ciberseguridad. Cuando lo ponemos en perspectiva de retos, no hablas de que la globalización o la estandarización de los corporativos o los modelos, el gobierno, la plataforma, la tecnología, incluso en algunos casos la operación, sin duda alguna, y luego quizás hablamos de los beneficios, tienen asociados unos beneficios muy claros. Me vienen a la memoria seguramente la eficiencia, la economía de escala, la simplicidad, el hablar todos el mismo lenguaje, el compartir esas sinergias. Pero cuando hablamos de retos y hablamos de que la globalización, la palabra global busca resolver una problemática asociada a la complejidad, ¿a qué retos se enfrenta en su día a día la oficina de un Global CISO? No, por no decir solamente el Global CISO, sino toda tu estructura que tiene. Bueno, vamos a ver, si trato de resumir nuestro, voy a decir, mandato, no digamos a máximo nivel, es al final ser capaces de proporcionar tanto al Consejo de Ferrovial como al Comité de Dirección de una visión clara del riesgo y de, voy a decir, una estrategia para mitigar ese riesgo y asegurar que somos razonablemente seguros, ¿no? Claro, esto que parece como, digamos, muy corto, muy simple, pues luego tiene mucha complejidad, ¿no? Asegurar esta visión, pues obviamente, pues con herramientas corporativas a lo mejor parece más sencillo, pero luego hay mucho entorno local, ¿no? Pues de ahí viene esta complejidad en la que al final, pues hay que, voy a decir, estar pendiente de muchos agujeros, de muchas situaciones de riesgo, de muchas casuísticas y tratando de, pues como comentábamos, de resolverlas con un mismo modelo de gestión para todos y a partir de ahí pues ser capaces de sobrevivir, ¿no? Y de proporcionar esa visión que decimos de riesgo a la alta dirección, ¿no? Me consta porque me miré la memoria de la estrategia de ciberseguridad de Ferrovial antes de... Sí, que está en el informe anual integrado. Pues, sí. Y cierto que creo que sois pioneros en la gestión del riesgo. De verdad, tenéis una metodología propia, tenéis un acercamiento, y digo quizá pionero porque ahora todos estamos acostumbrados a hablar de riesgo porque de repente el ENS, la NIS 2, el DORA, el sector financiero, están hablando del riesgo. Pero es que vosotros lleváis hablando de cómo medís el riesgo asociado a negocios desde el punto de vista tecnológico hace muchísimo tiempo. Bueno, o sea, es verdad que nosotros siempre hemos querido seguir, ¿no? Pues una aproximación global a las cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, una de las cosas que hay que hacer es identificar el riesgo y luego gestionar ese riesgo, ¿no? Digamos, y con este concepto, al final, pues desplegar todo un framework de ciber, de capacidades, medirlas, si es posible cuantificar el nivel de riesgo, etcétera. Pero te digo una cosa, tampoco te diría que hemos sido pioneros, ¿no? O sea, hemos querido ser formales. Hay muchos sectores aquí que están, digamos, por supuesto más avanzados que nosotros y lo han estado siempre, ¿no? Digamos, o en la banca o cualquier... Sí. Hay otros sectores, ¿no? Pero sí con el convencimiento de, pues como decía, que ante situaciones complejas o entornos complejos o eres formal, ¿no? A la hora de aproximarte a esa complejidad o es imposible sobrevivir, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues es lo que hemos tratado de hacer siempre. Además de que la formalidad, pues que para mí, digamos, te permite, la formalidad obviamente aterrizada, no la formalidad, voy a decir, de teórica, de PowerPoint. No. Pero bueno, la formalidad, digamos, se puede aterrizar, ¿no? Y hoy en día, además, es que no puedes sobrevivir, ya no digo desde la parte de, como digo yo, de resiliencia o
o de ciberamenazas, sino es que no puedes sobrevivir ni desde la parte de cumplimiento, ¿no? El compliance hoy en día es brutal, brutal. Y bueno, pues o tienes una aproximación formal a las cosas o no llegas. Pero vamos, que sí ha estado, digamos, dentro del convencimiento de nuestra práctica desde que hemos podido formalizarlo, ¿no? Eso que parece tan sencillo de explicar, cuando uno habla del riesgo global o específico, se complica mucho, porque al final hablas de que tienes no sé cuántos negocios, muchos, ¿no? Eso ahí sí que tengo que reconocer que no lo he mirado, pero muchos, energía... Sí, cuatro líneas, luego claro, hay activos dentro, ¿no? Digámoslo, pero las 4 líneas principales de negocio, o si queréis ahora hay una quinta, ¿no? Pero vamos, sería las autopistas, los aeropuertos, la construcción, la energía, y ahora viene una de infraestructuras digitales, ¿no? Que es todo el tema de data centers, etcétera, ¿no? Pero vamos, básicamente ahí lo que pasa es que dentro de cada una de estas líneas luego hay activos, y dentro de los activos pues hay más cosas, o sea que... Y cadena de suministro. Es complejo, sí. Que ahí ya extendemos radicalmente desde lo que luego, es la percepción del riesgo. Desde luego. Con lo cual, claro, estoy de acuerdo contigo en que al final el poner orden y metodología /gobierno procedimientos, pues o lo pones o estás muerto, porque los platos gigantes no, y aún así es complejo, ¿eh? O sea, sí. O sea, porque no voy a decir, voy a decir regular internamente, prescribir internamente, si a veces hasta voy a decir ordenar internamente, es complejo, ¿no? O sea, no es una cosa... Y además lo primero es siempre, voy a decir, con mucha empatía por lo que hace el negocio y por lo que es la realidad del negocio en cualquier sitio del mundo, ¿no? O sea, eso es lo primero. Es decir, nosotros somos convencidos, y eso siempre lo hemos hecho así, de que, o sea, trabajamos para que Ferrovial genere valor. O sea, lo primero es generar valor. Y a partir de generar valor, mitigar el riesgo para evitar que dejemos de generar valor. Pero lo primero es generar valor, ¿no? O sea, hay que crear esta relación, esta complicidad, esta empatía con cada negocio. Y tratar de conocerlos, ¿no? Por eso, digamos, al margen de la función de Global CISO, las funciones que tenemos de Local CISO son muy relevantes, ¿no? Son ellos, digamos, pues los miembros del equipo que están pegados al negocio, los que lo conocen bien, lo que necesitan, y voy a decir de alguna manera el cómo debemos protegerlos adecuadamente, ¿no? Al final, encontrar ese equilibrio que te garantice la seguridad sin impactar en la innovación, sin impactar en... Bueno, es no complejo. Sí, voy a decir, como dices tú, voy a decir, no es sencillo, ¿no? No es complejo y, bueno, pues todos los días hay que tomar decisiones, hay que balancear, ¿no? Bueno, yo siempre lo digo, o sea, un CISO, ya da igual que sea global, local o lo que sea, somos personas que vivimos con el riesgo y somos una especie de balanza, ¿no? Que a veces es inestable, en la que tienes que tomar decisiones y rápido, y asumiendo unos determinados niveles de riesgo, ¿no? En los que tratas de balancear entre la generación de valor y el riesgo que hay o que afecta a esa generación de valor, ¿no? Y bueno, pues encontrar ese equilibrio no es sencillo, ¿no? Yo tengo mi opinión, pero ¿consideras que el CISO ha ido evolucionando en los últimos años y ha pasado de ser ese stopper, doctor no, a ser un ejecutivo que genera valor, que habilita negocio, que se acerca con una aproximación radicalmente distinta? Sí, yo he visto la evolución. No, totalmente. O sea, decir, pero si quieres, voy a decir, bueno, yo sí me veo hace muchos años, tampoco éramos, voy a decir, el stopper o el doctor no, ¿no? Es decir, en algunas cosas sí, en otras no, ¿no? Pero, claro, a lo mejor hace ya bastantes años se tomaban decisiones en un ámbito como muy tecnológico, ¿no? Muy a lo mejor, voy a decir, cerrado, ¿no? Digamos, a lo que era la tecnología, y hoy tomamos otro tipo de decisiones. Estas funciones se han, digamos, vuelto funciones directivas en la compañía, son funciones que ahora reportan a otro nivel. Eso antes, por lo menos obviamente en Ferrovial, es decir, pues hace muchos años... Sí, no ocurría. La ciberseguridad, o como se llamaran, pues no iba al consejo, ¿no? No iba, pues como en muchas compañías hoy en día. Entonces, la función ha ido creciendo también y los CISOs han ido madurando conforme esto ha sido protagonista, pues, para una empresa, ¿no? Digamos, ya digo, pues hemos pasado de papeles más técnicos a papeles más directivos, más gestores de riesgo real que afecta a una compañía, ¿no? O sea, lo que ha pasado al final es que, y obviamente pues nos lo creemos así, o sea, es que ahora pues la ciberamenaza es uno de los riesgos más relevantes para cualquier compañía. Como has dicho tú, si te vas al informe anual integrado, el de Ferrovial o el de muchas compañías, pues verás que la ciberamenaza, pues dentro de sus riesgos está en el top 5, top 3, top 10,
pero está ahí, ¿no? Entonces, obviamente, si un riesgo es importante para una compañía, puede ser un riesgo financiero, un riesgo operacional, un riesgo de cumplimiento, de lo que quieras, pues obviamente pues está está gestionado o está informado a la más alta instancia, ¿no? Digamos, de una compañía. Y en ese, digamos, camino de importancia progresiva de una función, pues los CISOs hemos ido también creciendo y aprendiendo, ¿eh? Es decir, pues sí, hoy la figura de CISO en muchas compañías es una función directiva que toma decisiones, que se le escucha en determinados órganos y que tiene mucha más responsabilidad que antes, ¿no? Porque esto no digamos solo el papel bonito de decir, oye, no, joder, pues es que parece que ya la ciber está como muy arriba o más arriba. Pues lo que está muy arriba es también el nivel de responsabilidad que coges, ¿no? O sea, Sí, yo creo que está donde debe estar y que nos han obligado a que esté ahí. Porque al final es cierto que los riesgos asociados a la tecnología han ido elevándose cada vez más en el tiempo. No hay que nada más que cogerse cualquier informe del Foro Económico Mundial, no sé, del Departamento de Seguridad Nacional, cualquier consultora lo posiciona top 3, top 5. El mundo se ha vuelto digital, ¿no? Entonces, bueno, pues si tú eres digital y estás soportado por elementos digitales, la ciberseguridad se vuelve absolutamente fundamental, ¿no? Y las amenazas son híbridas, ya no solamente son físicas o digitales, hay amenazas híbridas. Totalmente. Que impactan directamente. Si a esto le juntas eso, pues el contexto geopolítico, ¿no?, actual, o las crisis que puede haber en el mundo, no solo digamos medioambientales, ¿no? Bueno, pues hay muchas cosas que son importantes, que se tratan además de solucionar o conocer o controlar con tecnología, y bueno, pues al final la tecnología está detrás de todo. Sí, al final vivimos en un mundo digital donde totalmente, absolutamente todo está conectado con todo. Y tú fíjate, o sea, yo te diría, esto ya es una opinión muy personal, ¿no? Pero llega un momento que más importante que la tecnología, porque se acaba comoditizando, es el control de la tecnología, ¿no? O sea, es curioso que a lo mejor la ciberseguridad es una práctica de control que está, digamos, detrás de la digitalización o la tecnología, o que tiene su razón de ser porque hay digitalización y tecnología, pero casi se acaba convirtiendo en algo más importante que esa propia digitalización o tecnología, porque esa sí o sí se va comoditizando, llega a todos los sitios, a lo mejor no somos conscientes, pero nuestra vida, vamos, depende de la tecnología. 100%. Pero de lo que sobre todo depende, o lo que digamos al final es un factor diferenciador, es el control que haces tú de esa tecnología, ¿no? Estoy de acuerdo que al final el gobierno, el control, la visibilidad, el riesgo son necesidades que surgen de una adopción totalmente natural de la tecnología. Al final la tecnología está por todos lados. Eso es, sí. Si no controlamos ese shadow IT, el uso descontrolado, he dicho control y descontrolado en la misma frase, pero al final es cierto que estamos incurriendo en riesgos asociados a esa iba a decir, ese uso laxo de no tener determinadas líneas rojas, de no poder controlar el uso de la tecnología, que es clave a la hora de poder también aislar y controlar y mitigar los riesgos asociados. Sí, bueno, lo que pasa es que digamos todo lo que nace, y además cada vez de forma más nativa como digital, siempre está pensado, aunque lo tratemos de pensar de otra manera, está pensado para que algo funcione, para que algo nos ayude, para que algo, o sea, no está pensado para soportar que alguien haga el mal sobre ello, ¿no? Siempre pasa, aunque parece que cada vez, obviamente, hablamos ya de conceptos de seguridad en el diseño, por defecto, etcétera, pero aún así cuesta. Las cosas se hacen para que funcionen, no para que no las rompan, ¿no? Y bueno, pues en ese contexto pues tenemos mucho que... Sí, en esa geopolítica global o en esas amenazas híbridas hemos visto como o incorporamos la ciberseguridad desde el diseño, empezamos también a incluir conceptos de confianza cero en ese control, de esa visibilidad global, de ese riesgo holístico, o por el uso propio que hacen los malotes y los delincuentes y los criminales de la tecnología, nos impacta de forma directa. Que al final, por el mero hecho de pertenecer a un bloque, y estamos en un bloque, nos atacan. Eso es una realidad. Y al final esos también son las amenazas híbridas y hacia dónde vamos. Por cerrar, que nos quedan un minuto o dos, beneficios de tener un modelo global. Te dejo solamente un minuto, pero bueno, es poco. No, beneficio, vamos a ver, más que beneficios, como la necesidad de tenerlo, ¿no? Porque ya os digo, si tenemos un mandato, ¿no? Somos responsables de riesgos relevantes para la compañía, pues el beneficio del modelo global es esa capacidad de poder llegar a todos los sitios
y de poder, voy a decir, identificar qué es importante, qué no es importante, poder reportarlo, comunicarlo, ¿vale?, a nuestros órganos de dirección, y a partir de ahí, obviamente, poder proponer maneras para gestionar ese riesgo y poder controlarlo, ¿no? Ese es el mayor beneficio. Más que un beneficio, es como una necesidad. Ante retos muy grandes, ante riesgos complejos, ante desafíos que son, por decir, inmensos en compañías grandes, la única manera es tener, digamos, modelos globales. Global, en el fondo, quiere decir, voy a tratar de llegar a todo, voy a tratar de conocerlo todo y voy a tratar de gestionarlo todo. Y luego hacemos lo que podemos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay detrás de un modelo global, ¿no? Me quedo con esa frase de cierre que lo has explicado. Yo creo que si lo repetimos otra vez no nos sale tan bien. Pues no lo sé, la verdad. Luego lo escuchamos, luego me ha gustado mucho cómo has sintetizado lo que es ser global en un entorno complejo. Sí. Como siempre, Juan, muchas gracias. Cierro el programa, como siempre, con una frase de Martin Luther King, del Dr. King, que dice: siempre es el momento adecuado o siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto. Obviamente hemos hablado de todo esto durante esta charla. Yo lo comparto. Oye, pues muchas gracias y un placer de finalmente haber estado aquí, digamos, hablando contigo en tu podcast. Un placer. Un placer, Juan, gracias. Gracias. Recuerda suscribirte a nuestro canal, nos ayuda a crecer y nos hace mucha ilusión cada nuevo seguidor. Hasta aquí el programa de hoy. Good things from the garden, garden in the valley, valley of the jolly. Ho, ho, ho. Green Giant.